Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, yo soy Sonia Giraldo, los estoy invitando a participar activamente en este webinar, en este CFO Talk del día de hoy, que vamos a hablar sobre temas de pagos internacionales. Adelante. Hoy nos acompaña Karina Ortegón. Vamos a hablar de todas las tecnologías y lo nuevo que tenemos para hacer más eficientes nuestros pagos internacionales. Para esto nos acompaña Karina Ortegón. Adelante. Karina Ortegón es abogada de formación, fundadora y CEO de Webby, una empresa de tecnología financiera que combina inteligencia artificial, banca tradicional y tecnologías disruptivas para modernizar la infraestructura de pagos en América Latina. Con más de 5 años de experiencia en innovación financiera, es una builder de tecnología financiera apasionada por el emprendimiento tecnológico y financiero, cuyo propósito es democratizar el acceso a servicios financieros globales para empresas en LATAM. Reconocida como mujer en tecnología y finalista de los Women That Build Awards by Globant, Rising Star, Karina representa a una nueva generación de líderes que están transformando el futuro de las finanzas, mientras equilibra su rol como mamá de 3 hijos. Bueno, bienvenida, Karina. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Karina, soy colombiana. Sonia, mil gracias por la invitación y a todo el equipo de esta hermosa comunidad. Me encanta poder compartir este conocimiento y pues algunos años de experiencia para lo que les sirva, pues súper abierta. También me encantaría que compartieran sus preguntas. La idea es poderles transmitir este workshop de la manera como más didáctica posible. em, y sí, voy a tratar de hablar lo menos, con menos tecnicismos que se pueda. Bueno, digamos que esta noche lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de dinero. Yo sé que muchos de los que están acá les encanta estos temas, así que bueno, específicamente vamos a entender cuánto dinero se pierde cuando hacemos pagos internacionales. La mayoría de las empresas sabe cuánto paga, pero cuando envía el dinero al extranjero, como que muy pocas saben realmente cuánto se recibe en el caso de que estén pagando a proveedores, ¿sí? Entonces, en esta hora, en estos 45 minutos, vamos a entender la anatomía completa del costo de un pago cross-border, ¿sí? Segundo, vamos a comparar 4 métodos de pago reales usando un caso práctico y aprender a medir todo en dólares para temas como educativos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eliminar esa distorsión de la tasa de cambio, sobre todo? Estamos acá de diferentes países, entonces, pues para temas didácticos, vamos a medir todo en dólares. Y al final les voy a dar acceso a una calculadora interactiva donde ustedes pueden hacer sus propios análisis con sus propios números. ¿Listo? Entonces voy a entrar a compartir pantalla. Avísenme cuando, por favor, estén viendo mi pantalla. Ya vemos su pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces este workshop se llama Decidir la ruta correcta. Y es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy, es aprender a decidir cuál es el mejor riel de pago para cada situación específica. No es lo mismo lo que necesite Luis de lo que necesite la empresa de Laura y cada empresa tiene sus particularidades, entonces como digamos, conocedores y expertos financieros podemos decidir la ruta correcta para nuestra empresa. Vamos a trabajar un caso específico, una empresa estadounidense que quiere pagarle a un proveedor internacional que podría ser un proveedor ubicado en México o en Brasil, no importa el destino, sino lo importante es saber cuántos dólares les llega finalmente a ese proveedor. Y la misma lógica la podemos utilizar si estamos recolectando pagos. Es exactamente lo mismo. Em, Listo, entonces empezamos. Desafortunadamente, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de CFOs sabe cuánto paga, pero no cuánto les llega. Esta frase resume un problema central que tenemos
muchos dentro de las empresas, tanto en los cargos de liderazgo como en el equipo financiero. En este ejemplo que vamos a utilizar el día de hoy, si nosotros enviamos un pago de $1,300, vamos a darnos cuenta cuánto se va a descontar en comisiones, ¿sí? Y vamos a entender y comparar diferentes proveedores de pagos internacionales. Ejemplos, los más conocidos, PayPal o Stripe o el mismo Riel de Swift. Y aquí nosotros lo que vamos a tener en cuenta en este ejemplo académico es ver cuánto es de el costo transaccional, el que nosotros vemos y el que todos conocemos, o estos costos ocultos que muchas veces no lo tenemos tan presente, como es la tasa de cambio, que esto se conoce técnicamente como el markup FX, los cargos de bancos intermediarios, entonces los bancos corresponsales y cada, digamos, peaje que va sumando el costo transaccional, que no hace parte del costo del fee, ¿no? Que ese es el público, el que uno conoce normalmente. Y a eso sumándole el tiempo que tu dinero está congelado y algunos costos operativos que también toca incluirle a ese costo transaccional cross-border, ¿verdad? Los costos ocultos pueden consumir entre el 7 al 10% del valor de cada transacción. A nosotros, por ejemplo, yo hablo con muchas empresas latinoamericanas sobre todo y les pregunto cuánto es el fee, cuánto es el costo transaccional. Me dicen el fee de la comisión. No, a mí me sale más o menos en 3, en 7, pero no se tienen en cuenta los otros costos ocultos. Y aquí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a entender y toda la anatomía de ese costo real transaccional. Obviamente cross-border, ¿no? Eh, y digamos que yo sí los invito a entender un poco más que este costo real transaccional no es, muchas veces no es optimización, sino supervivencia para muchas empresas. Sabemos que eso cae o toca directamente al flujo de caja de las empresas y muchas empresas que tienen tan tercerizado y tan alejado de su, digamos, como de su plan estratégico, optimizar costos en el tema del procesamiento de los pagos, están perdiendo dinero o están dejando dinero sobre la mesa. Entonces, esa es como mi invitación inicial. Vámonos directo a el tema, al ejemplo y al caso que vamos a representar el día de hoy. Entonces, ¿por qué comparar en dólares? ¿Sí? Antes de comparar los métodos que les hablé, necesitamos es hablar de cómo vamos a comparar, ¿sí? Porque aquí está el problema. La mayoría de los CFOs comparan en pesos, en reales, en moneda local, y eso oculta el verdadero costo de esa transacción internacional. ¿Por qué? Porque pues todo se tasa en la moneda mundialmente aceptada, que son los dólares. Así que como que el primer consejo es que cuando queramos entender el costo real de la transacción, el ejercicio matemático debería ser en dólares. Miren este ejemplo que les comparto acá. Entonces, esta empresa estadounidense le va a pagar $1,300 a un proveedor mexicano. Acá tenemos que convertir $1,300 a pesos mexicanos, ¿sí? Usando el tipo de cambio, digamos, de la TRM del momento, vamos a conocer cuánto perdió ese proveedor si es que no se le, digamos, se le restó de lo que le iba a pagar y o si la empresa tenía que asumir el costo transaccional. Entonces vamos a hacer de cuenta, el supuesto es que se le descuenta al proveedor y le llega menos plata al final del día. En resumen, a este proveedor le va a llegar 1,267.5 neto, pero vamos a darnos cuenta que dependiendo el riel que elijamos, dependiendo la ruta que escojamos, va a ser va a ser óptima o no esta transacción. Entonces, lo importante acá es comparar en dólares para que no haya distorsión.
la comparación pues se haga directa, ¿sí? Y la decisión, digamos que sea clara en dólares netos. Listo, entonces, vamos al ejemplo como tal. Entonces, vamos a entender cuáles son los costos asociados y la anatomía del costo real de esta transacción entre la empresa estadounidense y el proveedor mexicano. Tenemos acá unas, digamos, como unos componentes que hay que tener en cuenta a la hora de calcular ese costo real. Como les hablaba inicialmente, tenemos el fee explícito, que es el que conocemos todos, el visible y el que todos tenemos como en la mente y es el proveedor procesador internacional es el que nos vende. ¿Sí? Entonces, la propuesta comercial es el fee grande. También tenemos que tener en cuenta el spread que algunos proveedores internacionales cobran, no todos, ya vamos a empezar a comparar cuáles sí están cobrando spread en la transacción y cuáles no. Es ese markup oculto que al final del día ahí es donde yo quiero que le pongan mucha atención porque ahí es donde se está diluyendo el dinero. Ese spread es el que cobran, digamos, algunas procesadoras. Em, Aquí es donde se esconde finalmente el dinero y es la diferencia entre el tipo de cambio real del mercado, que digamos, es la conocida tasa spot, ¿sí? Y el tipo de cambio que te aplica el proveedor específico. Entonces, hagan de cuenta, aquí les muestro un ejemplo muy claro. La tasa spot de X día en México es de 18.30, ¿sí? Que es ese precio real. Pero PayPal cobra, o sea, su tasa de intercambio es 17.66. Lo que quiere decir que está cobrando un 3.5% más a la hora de hacer ese cambio de tasa. Eso es lo que nosotros normalmente no miramos. Y ahí es donde está realmente, se nos está diluyendo el dinero. Ya sea porque estamos recolectando menos plata en nuestros cobros o estamos pagando menos y luego nos toca asumir esa diferencia, si es que así está el acuerdo con el proveedor. Y el tercer componente de esta anatomía del costo real de la transacción cross-border son los lifting fees. Estos lifting fees normalmente son estos cargos de bancos intermediarios y ocurre normalmente en la ruta, en la ruta de SWIFT. Ahí es donde más toca pagar peajes porque hay bancos corresponsales, bancos adquirientes y hay muchos, digamos, como que intervienen en la transacción. Estos lifting fees normalmente se les aplica a estas transacciones que se procesan a través de SWIFT. No ocurre en modelos como Stripe, como PayPal, dependiendo obviamente del método de pago que estés utilizando, pero aquí para estos supuestos estamos hablando solamente de cuenta a cuenta, o sea, digamos como transacciones que se procesan entre cuentas bancarias, ¿verdad? Y hay otros costos ocultos también que normalmente uno no tiene en cuenta y son los tiempos de procesamiento, son estos costos de oportunidad que se tienen. Algunos procesadoras tienen hasta 7 días para liberarte el dinero, ¿sí? Y eso que he oído pasarelas que tienen como más de 7 días de tiempo de procesamiento. Eso hace parte del modelo de negocio de los bancos. Con eso, digamos que ellos hacen también dinero porque recirculan esa liquidez. Y nosotros, las empresas latinoamericanas, tenemos un ajuste en nuestro flujo de caja, ¿no? Y otro componente adicional son estos retrabajos. ¿Por qué? Porque el tiempo del equipo haciendo conciliación manual cuando toca hacerlo, persiguiendo pagos perdidos, cuando digamos que no aparecen o no hay posibilidad de esa trazabilidad y poder rectificar que sí pertenece a esa transacción cuando sobre todo hay procesamiento en volumen, eso es retrabajo para el equipo financiero. Eso lo conocen ustedes mejor que yo, pero hay que
incluirle ese costo al costo real de la transacción cross-border. Aquí está, digamos, un ejemplo que ya se los leí, digamos, como muy desordenadamente, pero para concluir, este ejemplo, si envías $1,000, ¿sí? A, a, a través de PayPal, por ejemplo, PayPal tiene un markup de 3.5% que te cuesta en pesos mexicanos 640 pesos, ¿sí? Solo por el tipo de cambio. Y de ahí en adelante hay que sumarle, ¿sí? Entonces el costo real de la transacción es el fee más el spread de si es que tiene. Entonces, por ejemplo, PayPal y Stripe manejan la TRM más unos puntos adicionales. Eh, si tiene lifting fees, que en este caso para Swift lo maneja, va empezando a encarecer la transacción, además el costo del tiempo y los retrabajos de conciliación. Entonces, al final del día, esa es la anatomía del costo real y haciendo solo esta suma de muchos variables, es que voy a encontrar realmente cuánta plata estoy dejando sobre la mesa o cuánto me está costando a mí como empresa recibir o cobrar. Bueno, cobrar o pagar. ¿Ok? Listo. Entonces ya teniendo la anatomía clara, vamos a los supuestos para ya entrar en materia. Yo les hablaba de unos rieles que vamos a comparar. Hay muchos más, pero por temas, digamos, como didácticos, vamos a hablar de los principales. Está el riel de Swift, que ya se los expliqué un poco, es este sistema bancario tradicional que es lento, ¿verdad? Es caro porque tiene lifting fees, como les comentaba anteriormente, pero tiene una ventaja imbatible hoy, que cada vez es menos ventaja competitiva, pero todavía podría decirse que sí, que es universal. O sea, en la cobertura de Swift todavía ningún proveedor lo puede responder, ¿sí? Hay proveedores que están muy potentes en Estados Unidos, en Europa y en algunos otros continentes, pero que para Latinoamérica o mercados emergentes no está hecho. O viceversa. En cambio, Swift, pues se puede decir que es un proveedor de tradición con muchos años y décadas de experiencia y que siguen siendo pioneros, pero a costa de la lentitud de procesamiento y también los costos que maneja. Karina, se te puso el mute. Estás en mute. Perdónenme. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Sí, perfecto. señora. Listo, perdón. El otro riel que vamos a comparar es PayPal. Es muy conocido, ¿sí? Es ese PayPal internacional. Es rápido porque digamos que más o menos manejan el tiempo de T+1, T+2. Obviamente, si tú lo quieres en esa velocidad, tienes que pagar un fee mayor, ¿sí? Pero estos fees son altos. El fee inicial de PayPal es del 2.99%. Ese es el fee inicial de PayPal. A eso súmale que le aumentan un fee adicional por ser una transacción internacional del 1.5, ahí ya estamos hablando casi un 4% costo por transacción, y tiene un fee, pues no es fee, es un costo fijo del 0.49 por cada transacción, sin importar el monto. Entonces, aquí ya estamos hablando de un costo que es más del 4% más ese costo fijo, y a eso le sumamos el markup FX del 3.5 que les comentaba anteriormente. Entonces, es el más popular, pero es muy costoso. Para empresas, digamos que es el más conocido, pero para empresas que tienen un ticket promedio bajo, procesar por PayPal es carísimo, se le come a uno el margen y sobre todo para pymes de mercados emergentes, cero recomendable. De pronto, si estamos hablando de empresas con un ticket alto, que no, digamos que no termina siendo como tan alto como para mandarlo por Swift, que el costo-beneficio
les va mejor a estas empresas que tienen un ticket muy alto. Entonces yo tengo una transacción que voy a generar en una sola transacción $50,000. Obviamente, si hacemos el cálculo, nos va mejor por Swift. Sacrificando tiempo, sacrificando experiencia, sacrificando trazabilidad a veces, porque una transacción de esas, cuando haces muchas, se puede perder y tienes que ir a hacer conciliación bancaria y eso es un tema también de retrabajos, pero pues digamos que a veces costo-beneficio vale la pena. El tercer riel que vamos a comparar es Stripe. Stripe Internacional es muy similar a PayPal, tienen un modelo similar. El fee inicial de cuenta a cuenta es 2.9% costo por transacción y tiene un fee también, un costo fijo del $0.30. Además, también tienen esa tarifa, igual que PayPal, por ser una transacción internacional, un costo adicional del 1.5%, con un markup más bajo que el de PayPal, pero sigue siendo alto del 2%. Entonces, tiene una muy buena integración, mejor que PayPal. Es ideal para e-commerce, por ejemplo, ¿sí? Pero no está diseñado o está en proceso más bien. Cada vez están acelerando más el tema de cross-border. Sin embargo, para empresas de mercados emergentes como Latinoamérica no está pensado para las necesidades de una empresa latinoamericana, por ejemplo. ¿Por qué? Tiene muchas fricciones todavía. Para poderte conectar a Stripe, tú tienes que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, una entidad legal y tienes que tener un piso, un pie en Estados Unidos para poderte conectar a Stripe y que te habiliten el tema de pagos y que te habilite todo eso. Eso requiere unos costos adicionales, indirectos, como es la contabilidad, mantener una LLC. Hay empresas que no necesitan eso. Hay otras que sí, están levantando capital, ya la tienen, tal, bien. Pero hay empresas que no necesitan tener un pie en Estados Unidos porque su mercado es latinoamericano, porque su mercado son dos países de la TAM, porque entonces ahí es donde hay que empezar a jugar con esas variables y entender que hay otras opciones igual de tecnología de punta, con apuestas súper disruptivas, ágiles y que son pensadas para mercados emergentes. Ahí es donde entra WediPay, que es el tercer riel que vamos a comparar el día de hoy. WediPay usa stablecoins. Si se dan cuenta, Stripe anunció el año pasado, anunció que iba a empezar a manejar su tesorería. Ahorita ya tiene servicios con stablecoins para sus usuarios. PayPal obviamente tiene una stablecoin de PayPal, o sea, estos dos ya están montadísimos, pero no son em, no, o sea, desde el inicio están adoptando su tecnología a estas nuevas lógicas, ¿sí? Pero no desde el día cero están pensadas bajo una lógica de stablecoins. Swift hasta la semana pasada ya anunció y dijo que iba a intentar y probar blockchain, que ellos sí están súper atrasados en ese tema, pero lo que les digo es que WediPay desde el día cero usa stablecoins dentro de toda la lógica. El fee fijo de WediPay es 2.5% costo por transacción all in. ¿Qué significa eso? Que todos esos costos que les hablaba en el slide anterior de este fee más este spread más sí, todo este calculito que se hace ahí, la apuesta de Wedi por ser una empresa nativa digital, nativa de IA y desde el día cero su lógica está montada en stablecoins en el riel de blockchain, no utiliza el riel Swift o tradicional, puede ofrecer una tarifa, una tasa muy competitiva donde le incluye absolutamente todo. WediPay no maneja el markup, ¿no? Porque pues digamos que es su tasa de cambios spot, 100% spot. Entonces, cuando se genera la transacción y se liquida esa transacción, es digamos, como la tasa de cambio del momento de la transacción, de la que dice el mercado, la que encuentras en Google. No el TRM más 3 puntos, ni menos, digamos que eso es una ventaja y obviamente el costo transaccional es menor. La tasa spot del mercado, pues digamos que es cero markup y la liquidación es en menos de 24 horas porque no tenemos bancos intermediarios, sino utilizamos la ruta, el riel de blockchain, que es súper ágil.
En resumen, esta tabla lo que hace es ver las diferencias claves de la velocidad. Entonces estamos más o menos entre tema cero hasta, digamos, 3 días, ¿sí? El costo, en resumen, de todos estos rieles oscila entre 2,5% y un poquito más del 7%, el más costoso. La transparencia, cuando hablamos aquí en esta columna de transparencia, es como cuando ustedes generan un pago, un cobro, donde toda la letra chiquita de la transacción está ahí resumida en el recibo, ¿sí? Entonces está el costo, está el fee y está la tasa en que digamos, se calculó. O sea, todos los costos son transparentes, todos los de esa anatomía que les mostraba son transparentes. Dependiendo el riel que se elija, es más transparente o menos transparente, ¿sí? Sobre todo PayPal y Stripe son medios porque ellos no te van a mostrar a ti cuánto te está, o sea, tú nunca vas a saber realmente cuánto fue que costó la transacción ni cuánto le llegó a ese proveedor o cuánto te tocó pagar, digamos, es media. Nosotros sí, dentro del recibo, todos los costos asociados están 100% transparentes, y el tema de la trazabilidad es importante, sobre todo para algunas industrias. Hay industrias que necesitan tener ese rastro clarísimo de la transacción, dónde inicia, cuánto se paga y toda esa trazabilidad, sobre todo para industrias, por ejemplo, como no sé, de casino, apuestas, jugadores, todo esto, gamers, todas esas industrias que son tan delicadas, hay que tener una trazabilidad impecable, ¿sí? Y hay métodos de pago y procesadoras que son mucho más trazables y automatizadas, además que hay una integración vía API donde está todo, digamos, como automatizado, y hay otras muy manuales. Entonces, hay que pensar en la empresa cuáles son las necesidades de cada uno y asimismo elegir un riel u otro, ¿no? Listo, ahora sí para el caso práctico. Entonces el escenario base que les hablaba, es esta empresa que necesita, repito, esa empresa que necesita pagarle a su proveedor $1,300, y vamos a averiguar cuánto le llega, ¿sí? A ese proveedor mexicano. Acá la pregunta, pues clave realmente es el total de cuánto le llega a ese proveedor. Con WediPay, haciendo los cálculos que les decía, el 2,5% all-in, o sea, si ustedes le sacan a $1,300 el 2,5%, con WediPay el proveedor recibe 1,267,50. Ese proveedor perdería alrededor de $32,50 en fees. Súper transparente, sin sorpresa, el 2,5% de 1,300 pues da 32,50. Con Stripe es el segundo mejor, digamos, en este ejercicio. Con Stripe, el proveedor recibiría 1,242,50 perdiendo, o sea, el costo sería de 57,50. Eso es alrededor del 4,4%, ¿sí? Del costo transaccional. Con PayPal, el proveedor recibiría 1,241,14, perdería $58,86. Eso está muy pegadito a Stripe, que sería representando más o menos el 4,5%. Con Swift para este monto transaccional, lo que les decía, con Swift sería como el riel más costoso, sobre todo por el monto transaccional, ¿no? Eh, Perderían casi $100, ¿sí? Debido a los lifting fees, y eso le tendría más o menos un costo de el 7,7%. A eso sumándole los tiempos de liquidación que ya les explicaba, pues ahí uno mira y es flexible que para la empresa que le funciona. ¿Sí? A mí no me importa que me llegue la plata en 7 días, pero me voy a ahorrar no sé cuánto. Ah, ok. Entonces, esta es la ruta. Y también depende mucho los países que estén vinculados o involucrados en la transacción. No es lo mismo pagar una empresa estadounidense, pagar a LATAM,
que una empresa latinoamericana pagar a un proveedor en Estados Unidos. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo entre empresas latinoamericanas, tanto en los días como bueno, los costos transaccionales. Sí, acá está el ejemplo, está calculado para Estados Unidos y México. Listo, entonces si ven la diferencia, enviamos el mismo monto, pero el proveedor recibe entre 1.200 como mínimo a 1.267, y ahí es elegir entre el mejor o peor método, ¿sí? Entonces, lo que les decía con las necesidades de la flexibilidad y las necesidades de cada empresa. Vamos para el siguiente slide. Ya les prometo que ya casi acabamos. Me lo va a pasar rápido porque simplemente es un comparativo visual de cuánto le llega a este proveedor, que fue lo mismo que les dije. ¿Sí? Em, Les voy a explicar un poquito más cómo WediPay hace para poder cobrar mucho menor que estas grandes, tradicionales y como icónicas empresas, ¿sí? Nosotros cómo funcionamos es de la siguiente manera. Nosotros embebemos o hacemos nuestra lógica entre tecnología de blockchain, que son estas stablecoins o dólares digitales, ¿sí? Que nosotros digamos que no, no manejamos ni cripto volátil, entonces hablamos de Bitcoin o Ethereum, ¿no? Nuestra liquidez está tasada en dólares digitales, que son esas stablecoins que tienen una referencia 1 a 1 con el dólar americano. Entonces acá no hablamos de volatilidad, ¿sí? Uno. Dos, la tasa spot real, que era lo que yo les hablaba, sin TRM bancaria ni puntos adicionales, sino es la del mercado, ¿sí? El precio directo del mercado. Em, y tenemos un fee fijo del 2,5% porque nosotros no tenemos bancos intermediarios, sino directamente desde que recolectamos el dinero, lo transformamos o lo cambiamos, que es nuestra liquidez, a USDC o USDT, que son los dólares digitales, y lo bajamos al otro país destino de manera directa. O sea, acá no hay tanta intermediación. Y la liquidación, pues es un riel mucho más ágil, por lo mismo que les digo, ¿no? Esa ventaja competitiva es de operar en stablecoins con una tasa de cambio spot, entonces eso baja los costos, y WediPay elimina los markup effects tradicionales que les contaba yo en Swift y reduce los tiempos de liquidación, entregando un mayor valor neto a este proveedor en este caso, o en caso de que estuvieran cobrando a la empresa. Vamos un poquito ya como culminando el ejercicio de cómo como empresa tengo que pensar a la hora de cobrar internacionalmente. Entonces, dependiendo de estas variables, ¿cuál pesa más en mi empresa? Lo que yo les decía anteriormente. Si yo tengo urgencia de pago, por ejemplo, una pyme que vive con su caja ajustada y no se puede dar el lujo de esperar 7 días ni pagar más por recibirlo antes, pues yo necesito un proveedor que sea ágil en el tiempo de procesamiento, ¿sí? Y esos son, digamos, como los tiempos que uno tiene que mirar en su flujo de caja, cómo debería ser, cuál debería ser el indicado, ¿sí? También es muy importante la variable del monto de la transacción, lo que les decía al inicio. No es lo mismo yo recolectar 1.000 transacciones de $1.000, ¿sí? Que es esa recurrencia, ticket promedio bajo, medio bajo, digamos, para Latinoamérica es más bien medio bajo, no es realmente bajo, pero digamos, si es entre 100 y $1.000, eh, el procesamiento no es lo mismo procesar eso que una sola transacción de $50.000. El riel debería cambiar, ¿sí? Y las necesidades de mi empresa son distintas. Y ya esto es un poco más en temas operativos, el tema de la trazabilidad y conciliación, que no me voy a detener mucho acá, pero sí son variables que hay que tenerlas en cuenta desde el tema. Esto es muy de tema estratégico financiero, ¿no? Esto no es ni siquiera tecnología, esto no es ni siquiera, son
conocer mi negocio, cuáles son las necesidades y ver ese abanico de posibilidades reales. ¿Qué hacemos nosotros desde WDP? Le estamos apostando a el modelo orquestador. ¿Por qué es tan importante entender el modelo orquestador? Me puede ahorrar hasta el 20% más de esto que les estoy mostrando. Acá esto es lo normal. Acá no estamos hablando de modelo orquestador. Acá estamos hablando es que yo como empresa tengo que hacer el benchmark de cada proveedor, hacer los cálculos y todo esto que les estoy mostrando que al final del día mi core de negocio no es este, no debería ser este, debería ser vender, debería ser crear pues digamos, como ejercer la razón de ser de mi negocio, no es gastar mucho tiempo en estos análisis, ¿no? Ahora, nosotros como financieros debemos utilizar estas herramientas tecnológicas para poder optimizar todos estos rieles y todas estas lógicas a través de tecnología. Y ahí es donde el modelo orquestador es tan potente y se ha potencializado mucho más ahorita en este contexto de la era de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo poder hacer estos análisis con un prompt en alguna de estas herramientas de inteligencia artificial. Yo le meto muchos inputs con infinidad de variables, pero de necesidades, pues digamos, del core del negocio, que no es la misma de Lucía, no es la misma de Laura, no es la misma empresa ABC. Cada una tiene sus necesidades diferentes y ahí es donde tenemos que jugar con estas, digamos, como herramientas con las que contamos. Entonces, decidir la ruta correcta como a manera de conclusión. Importante la primera conclusión es, obviamente, medir en dólares, ¿sí? Para poder revelar ese costo real del capital. Sobre todo, mejor dicho, eso es importante, esa conclusión es importante para pagos cross-border, ¿sí? Tenemos que hablar, no hay que revolver peras y manzanas porque ahí se nos va a perder el costo real de la transacción. Entonces, el costo real del capital más bien. Y es la única forma para eliminar esa distorsión del tipo de cambio y ver exactamente cuánta plata se está dejando sobre la mesa. La segunda conclusión, UEDI definitivamente reduce la fricción operativa y de tiempos, ¿sí? Entonces, con stablecoins versus, se habla de más o menos T más 1, si estamos hablando de Estados Unidos, un máximo T más 3, pero desde Estados Unidos. Y versus el tiempo tradicional de otras procesadoras que hasta 7 días se pueden demorar. Esto es mejorar el flujo de caja, menos trabajo manual, menos estrés para el equipo y ustedes saben que el tiempo es dinero, literalmente. La tercera conclusión es que cada punto porcentual es igual a más margen, eso sí lo sabemos todos acá. Entonces, si ahorramos un 3 a 5% en cada pago cross-border, ese ahorro va directo a nuestro EBITDA. Y para una empresa que mueve, un ejemplo, $50,000 al mes, estamos hablando de un costo asumido entre 1.500 a 2.500, dependiendo digamos, como el costo transaccional de esa anatomía que les pintaba yo. Y esto estamos hablando de unos costos al año de 18,000 a 30,000 dólares al año. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Y ese ahorro pues no es menor y es más competitividad porque hay otras empresas que ya están pensando en esta lógica. Así que, pues, a manera de conclusión global, la optimización del cross-border no es opcional. Los mercados cada vez son más competitivos. Cada centavo que uno se pueda ahorrar o no dejar sobre la mesa, pues cuenta, ¿sí? Es importante medir en dólares para dar claridad a decir cuál es el mejor riel y proteger nuestro margen para estos pagos internacionales. Y además de todo, pues conocer realmente las necesidades de cada negocio, porque no se puede estandarizar. O sea, no es que yo me casé con este riel y este riel ya lo utilizo para todo. No, depende del ticket de mi producto. Hay productos que son de ticket medio bajo. Este riel me funciona mejor. Estos países que proceso, me funciona mejor este riel Swift versus el de Stripe y así es importante comparar.
Lo que pasa es que hay empresas orquestadoras como WediPay que ya te empaqueta todos los proveedores, todas las rutas y orquesta todo eso y tú no tienes que pensar. La idea sería llegar a eso, que nos concentremos en hacer dinero, en vender más, en tener las estrategias financieras y el futuro de dónde quiero poner mis rendimientos y demás, que estar pensando en estos temas tan operativos que ya la tecnología puede asumir esto por nosotros y nosotros simplemente estar haciendo un control y como una actualización y demás, pero utilizar la tecnología a favor de nosotros para poder optimizar todo estos, digamos, como partes de la empresa, pero además es importante entender que el procesamiento de pago tiene que ser un hito estratégico para tu empresa. O sea, esto no es 100% solo operativo y yo ya me casé con Swift y eso es lo que funciona y todo el mundo ya entiende. No, hay que mejorar porque tu competencia lo está haciendo, ya está pensando en eso. Así que bueno, ese era como el mensaje final. Y bueno, les prometía una calculadora interactiva que tenemos por acá. Les muestro rápidamente. Si uno le pone acá el monto que quiere, digamos, como pagar o recolectar y demás, y acá están todas las variables, ¿sí? La tasa spot que se maneje, si es que maneja tasa spot o si no, TRM más los puntos. Acá se compara entonces los proveedores que les dije, WediPay, PayPal, Stripe, esto se recalcula automáticamente y ustedes eligen cuál debería ser el riel más adecuado para su negocio. Esta calculadora, si me escriben por LinkedIn, yo se las mando con muchísimo gusto, actualizada, o si ahí también la pueden bajar ¿por qué? Por Excel o exportar Excel, o también la pueden, tienen acceso a la presentación que les acabo de mandar. No sé, ya, yo creo que aquí estamos Cari, bien para... discúlpame, te interrumpo, es que nos están haciendo un par de preguntas, pero no sé si las has podido responder. ¿Las has revisado aquí en el chat o si quieres te las No, digo? aún no. Te las voy a decir. Bueno, Dale. me ponen, me estoy adelantando, pero dejar la consulta global que le he dividido en partes, pero es un mismo tema. Uno, Swift salió con un servicio que se llama Swift Essential, 10 atributos, el cual puede transferir hasta 10.000 a cero costo en tiempo real, tracking en línea, GPI, etcétera. Luego, en ese mismo dicen, por otro lado, Visa Direct tiene una API de integración igual que Mastercard Send, pero no llega a todos los países. Tres, y aprovecho la regulatoria como manejas el tema de KYC and Fraud Transactional. Y Ujú. cuatro, quizás has evaluado WeTransfer. ¿Cómo WediPay competirá con esas pasarelas? No conozco WeTransfer. WeTransfer se me hace como de archivos, pero Sí. las tres primeras sí. Sí, ese anuncio que Swift hizo es lo que está empezando a explorar y ya las otras procesadoras internacionales pues llevan mucho más tiempo. Seguramente va a ser un competidor súper potente por el tema de la cobertura que les hablaba y poder, digamos, como igualar a tiempo real, fee cero. Ahora no lo veo bastante complicado. Tendría que verlo en acción si realmente logran hacer esa propuesta de valor que están anunciando, pero suena súper prometedora y eso lo único que hace es que al cliente final, a empresas como nosotros nos ponen aprietos a seguir mejorando, pero hagan de cuenta que, no, por ejemplo, en Wedi, con Stablecoin, el costo transaccional neto, o sea, ese fee, debería tender a cero, así como la apuesta que está haciendo Swift. Entonces, no lo veo inviable, por ejemplo. Yo creo que tendríamos que llegar a eso. Solo que pues lograrlo, y eso hablando en mercados de primer mundo, lograr eso en un mercado latinoamericano emergente, apenas lo estamos empezando a hacer internamente las naciones, PIX en Brasil, Breve en Colombia, CODI en México, o sea, solamente estos pagos inmediatos locales están pudiendo apostar
a costo transaccional cero, pero es carísimo procesar transacciones en Latinoamérica. Así que toca mirar, ojalá lleguemos allá y nosotros estamos muy montados en esa lógica porque tendría que llegar a eso. La segunda pregunta era sobre qué. Visa, o sea, dice por otro lado Ah, Visa Direct. sí. El tema de Visa y de Mastercard y de cualquier franquicia de tarjetas, este ejercicio que yo les mostré de principio a fin, estábamos hablando solo de cuentas bancarias, el cuenta a cuenta, porque si nos vamos a fees transaccionales para procesamiento de tarjetas, se nos suben exponencialmente el costo. Entonces estamos hablando de costos alrededor de, arrancan en 3,66 para arriba, ¿sí? Y Visa Direct es muy competitiva porque tienes razón, la persona que dijo, esas integraciones son directo con la franquicia y empresas que se conectan directa con la franquicia requiere un volumen transaccional gigantesco, o sea, no cualquier empresa se puede integrar directamente a Visa Direct porque maneja una recurrencia de unos volúmenes exorbitantes que, por ejemplo, las pymes quedan ya para afuera. O sea, ahí no hay forma de que una pyme, salvo que tenga volúmenes muy recurrentes, pueda poderse conectar directamente a la franquicia. Y además que hay unos fees, unos costos o fees mensuales que tú tienes que cumplir o si no te cobran esta vida y la otra. Entonces, hay empresas que les funciona mucho mejor que se conecten directamente a Visa y procesen directamente con Visa Direct, pero hay otros que simplemente quedan por fuera. Y ese mercado es el que sigue quedando por fuera o desbancar, no, pues digamos como relegado. Y la última pregunta, que es la que más me gusta, que es el tema del KYC y KYB, que es este proceso para poder uno, digamos, como conocer a su cliente o conocer a la empresa con la que hace negocios. Sí, esto, digamos que lo hemos modernizado mucho, sobre todo blockchain y las empresas que estamos apalancadas o construidas encima de blockchain como stablecoins o otras cadenas de bloques. Y es porque para nosotros la regulación es mucho más estricta. Entonces, por ejemplo, el onboarding que yo le tengo que hacer a mi cliente requiere un poco más de conocimiento, no es fricción, es conocimiento por el tema de lavados de activos. Y eso sí es cierto. Nosotros tenemos como empresa que conocer la relación comercial que tenemos con nuestros clientes, tiene que ser tan cercana que yo tengo que conocer su actividad, los accionistas que están detrás, porque a mí todas las regulaciones de diferentes países me exigen un KYC, un KYB estricto, se llama eso. Lo que estamos haciendo empresas como nosotros, utilizamos la tecnología para hacerlo muy fácil y rápido para nuestro usuario final y esa responsabilidad o esa fricción no la consumimos nosotros y está dentro de nuestros costos para poderle responder a la regulación, pero para temas de UX y UI sea muy fácil, igual de fácil como adquieres un producto o un servicio de la banca tradicional. Y ahí está el desafío. No todas las empresas que manejamos blockchain logran llegar a esa experiencia sencilla, pero cumpliendo la regulación. Es un equilibrio que uno tiene que tener y solamente eso lo tienen las empresas que conocen y que entienden la industria. No cualquier empresa puede llegar a crear su tesorería apalancada en blockchain por el desconocimiento, porque no es sencillo entender eso, ¿sí? Entonces, sigue siendo un desafío, pero hay empresas que ya lo hemos logrado porque llevamos en la industria de blockchain años y entendemos qué sí se tiene que hacer, qué no, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer la reportería, cómo se hace el KYB o KYC a nuestros clientes, qué industrias uno sí con las que sí trabaja y qué industrias no trabaja por su nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, eso es cierto, hay diferente el tema del onboarding para ese tema, pero una vez tú ya haces check con ese, te das de alta en plataformas como WediPay,
ya todo ocurre muy parecido a lo que ocurre en una banca tradicional, en un dashboard de transacciones, la trazabilidad y todo como transparente, ¿no? Y sin la complejidad que trae a veces las empresas cripto, ¿sí? Es Aquí nos como, hacen otra pregunta, Cari, es, tengo las siguientes consultas. ¿Siempre el costo va a ser de 2.5%? sí, Luego sí, dicen tanto, listo. Luego, o sea, es que hacen varias preguntas. Luego te dice, tanto el que envía como el que recibe debe tener WediPay. no. Te llega directamente a tu cuenta bancaria. Por ejemplo, en este caso, el proveedor mexicano le llegaría a su cuenta bancaria de la cuenta bancaria mexicana y digamos que el pago de la empresa estadounidense es como si estuviera pagando local, ¿sí? Cari, perdona, te hago una pregunta. En esa calculadora que muestras, cuando tú tienes que pagarle a un proveedor $10.000 y el proveedor necesita que le lleguen $10.000, te hace la extrapolación al revés. Es decir, necesito es mandarle No $10.500. alcancé a incluirle eso, pero se los prometo. Sí, la lógica es que el proveedor se le llegue neto y uno poder, digamos, dependiendo de la negociación, uno poder asumir ese costo. Entonces, es simplemente incluirle una partecita al código y eso queda listo. Pero Listo. sí, de Entonces acuerdo. luego dicen, ¿el pago llega el mismo día? Dependiendo el país y el método de pago, ¿no? Cuando procesas con tarjeta de débito o crédito es instantáneo. ¿Sí? No importa que sea Estados Unidos, no importa, es menos de 24 horas, no instantáneo, pero digamos menos de 24 horas. Cuando te vas por ACH, los tiempos, el tiempo de procesamiento de Wedi es inmediato. Una vez tengamos la notificación que la plata está en nuestra cuenta, ya es cuestión de horas, de 2 horas, hora y media. Pero de Estados Unidos a México, el tiempo de ACH, eso sí, es inmanejable, solamente dependiendo el banco, de dónde salió la plata, eso más o menos es de un día a máximo 2 días y medio, es lo que se demora normalmente ACH de Estados Unidos a México. Pero ahí cuando hablas Y, de y depende, ACH, cuando lo haces es, cuando haces la transferencia, digamos, desde tu cuenta bancaria per se, en ¿es lo que estás diciendo? ¿Es cuando entra por ACH? Sí, cuando, digamos, la empresa estadounidense pagó, ¿sí? Saca su plata y la envía por ACH, no por Wire, por ejemplo. Wire maneja un costo adicional y una comisión más alta. Aquí no estamos hablando de Wire, sino un ACH. Entonces sale como por el real tradicional de Estados Unidos, eso es lo que se demora. Pero, por ejemplo, en Colombia y en México se demora un día. Muy bien. Y luego dice, ¿existe un número mínimo de transacciones mensuales? No. Mm. En ninguna de las plataformas que les comparé, no piden mínimos mensuales. Creo que voy a hacer la última, el último comentario que dicen que si hay algún costo adicional por usar WediPay. No, tampoco, ni manejamos costo de suscripción, ni digamos que ningún costo adicional. Les decía, el 2.5% es el costo de cuenta a cuenta, ¿sí? Yo pago desde una cuenta bancaria y la cuenta destino es una cuenta bancaria. Cuando yo estoy cobrando a través de pagos con tarjetas crédito o débito, el fee también all in aumenta al 3.66, pero eso para WediPay, pero si estamos hablando de Stripe o estamos hablando de PayPal, sube mucho más del 3.66. Entonces, dependiendo el método de pago. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta. Aquí creo que Andrés Mesa, ¿WediPay tiene el botón o link de pagos para que mis clientes me paguen en línea? Sí, link de pago. Nosotros tenemos link de pago. Una vez estás de alta en nuestra plataforma, tú puedes generar esos links de pago de manera automática. O también inclusive podemos hacer integraciones, embeber la tecnología a través de API, pero pues eso requiere una integración un poco más profunda para que se embeba nuestra tecnología en tu e-commerce, marketplace o en tu página web. Pero lo más rápido y como con cero integración, cero código, cero nada, es generar el link de pago, tal cual como se genera un link de pago en Stripe, es lo mismo. Y la última pregunta ya por cerrar en este minuto es, nos habían preguntado al principio de la reunión que no me había fijado es, ¿a qué te Brenda. refieres con transparencia? Con cuando les contaba lo de las, digamos, ese recibo de la transacción, ese resumen de la transacción,
cada tarifa está especificada y haciendo el cálculo te da el costo de la transacción. Toda la anatomía de ese costo real estaría ahí en el resumen. Eso lo hace WediPay y digamos como empresas que tienen transparencia y otras pasarelas yo he visto que lo hacen también. Em, pero por ejemplo, ni Stripe no te va a decir la tasa de cambio. Si no te la calcula, te la muestra, pero entonces digamos que siempre va a, mejor dicho, tú haces el cálculo y nunca te va a dar, ¿sí? Y esos costos ocultos, a eso me refiero con transparencia, como los cálculos y las tarifas que se manejan en cada transacción. Bueno, creo que con eso terminamos. Karina, agradecerte enormemente el tiempo, la disposición. Realmente es una solución realmente innovadora. Creo que estás atendiendo a un buen nicho y creo que en la medida que tengamos alternativas para poder buscar eficiencias y particularmente para todas las pequeñas y medianas empresas que están tratando de poder rascar ese centavo para poder pagar a sus proveedores, pues creo que les va a hacer sentido, ¿no? Para, creo que lo dijiste que en LinkedIn te gusta mucho que te contacten. No sé si es el mejor medio para que te busquen cualquier comentario, cualquier inquietud o cualquier duda que puedan surgir en su momento. Claro que sí, mira, yo contesto y digamos que estoy súper pendiente de ese canal. Escríbanme para los que quieran tener la calculadora, se las voy a poner, digamos, como ese feedback me parece interesante y de hecho también lo pensé, pero no me dio el tiempo para ponerlo así. Y también digamos que si quieren, con muchísimo gusto y sin compromiso alguno, podemos tener una llamada para entender como las necesidades de cada negocio y poder ofrecerles, digamos, como el mejor, sí, la propuesta comercial más adecuada a lo que necesita cada uno. Bueno, Muy Karina, bien, muchas bueno, pues gracias. adelante. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, para todos los CFOs y las personas que están conectadas, el próximo 22 de octubre vamos a tener un evento presencial en la Ciudad de México. Esperen pues más información a través de los canales de CXO Forum. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao, chao.